El elemento más usado para la conmutación automática de motores es el contactor. El contactor eh, es similar a los relés electromagnéticos, ya que son accionados a través de una bobina que tienen en su interior, y que esa bobina genera un campo magnético que atrae los contactos que van a conmutar para poder encender el motor. Normalmente ellos vienen para motores monofásicos, lo puedes también instalar en motores bifásicos y trifásicos de hasta 660 voltios. Acá en la placa, normalmente ellos traen una placa o una etiqueta donde te colocan el diagrama eléctrico y todo lo que tiene incorporado, ¿no? En este caso, este contactor tiene una bobina, como es normal para todos los contactores. En esta bobina es donde llega la señal de comando o la señal de control. Puede ser una señal de 24 volts o una señal de 220, dependiendo lo que se requiera para el proceso específico. Y aquí L1, L2 y L3 son la señal de alimentación que vienen de la red. T1, T2 y T3 van al motor, a la cometida o a los cables de las bobinas del motor. Este contacto que está acá, el 13 y el 14, es llamado contacto auxiliar. En este caso es un contacto normalmente abierto, y lo que se hace con este contacto es que se puede cablear a algún sistema, como por ejemplo a un PLC, para darle una confirmación de cierre del contactor, lo que sería igual al arranque de motor. Si lo vemos desde este punto, en el área de la parte de entrada, aquí te indica que la bobina es de 24 voltios a 50 o 60 Hz. Lo que es obvio es que la bobina es de corriente alterna, no es corriente continua. Ojo con eso, porque el comportamiento de la bobina para los dos tipos de corriente son diferentes. Si compras un contactor para bobina de este tipo, que es de corriente alterna, tienes que comprar un transformador de corriente alterna, ya que no trabaja o no aplica para el uso con corriente continua. Se te quema la bobina. Aquí ves, está el conector A1 y A2. Estas son las conexiones para la bobina. Normalmente en este punto A1 y A2 conecta los cables. Aquí están los tornillos para poder abrir lo que son los contactos. Aquí entran los cables A1 y A2, positivo y negativo, de comando. Puede ser de un PLC o puede ser de otro sistema. Pero aquí llegan, aquí se conectan los cables de control. Estos contactos que se ven acá, ves que es L1, L2 y L3. Iría L1, L2 y L3, que es alimentación de la red para poder alimentar el motor. Y del otro lado vas a ver T1, T2 y T3. En este caso, siempre el T, la nomenclatura T1, T2 y T3 es la conexión que va al motor. Ya esta conexión sería los puntos o los cables que salen de acá van a el motor. Normalmente en el motor vas a conseguir U, B corta o B de Vicente y W. Bueno, este contacto que ves aquí, que dice 13 y 14, es el contacto auxiliar del contactor. Y normalmente lo puedes dejar sin uso, sin ningún tipo de problema, o puedes conectar acá un cable en serie y llevarlo a algún sistema de monitoreo o que necesite esta señal para confirmar el arranque o el cierre del contactor. Bueno, internamente él tiene, vamos a abrirlo, el tornillo acá,
un tornillo acá, ahí vamos a abrirlo para que vean cómo es por dentro. Normalmente internamente tiene una bobina y tiene el entrehierro y tiene los contactos. Estos dos tornillos son para poder desarmarlo. Algunas veces cuando ellos fallan o tienes algún tipo de problema con el contactor, puede ser que lo saque, lo cambie y luego después afuera lo revisas. Normalmente él tiene este resorte para poder hacer el retorno cuando la bobina se desenergiza. Ahí está el entrehierro, que ahí está el entrehierro, vamos a ponerlo acá. Está el entrehierro. Este simplemente lo que hace es que minimiza, es una resistencia de reluctancia, que es el flujo de campo magnético, él lo atenúa para evitar excesivos campos que puedan generar daño. Miren esto acá, esta bobina, esta es la bobina, aquí viene conectado, un cable, ya aquí está, sí, viene conectado un cable, y aquí viene conectado el otro. Esta bobina es la que genera el campo magnético, que luego atrae este entrehierro. Y aquí estaría el contacto, ¿no? Recuerden que aquí están los contactos, tanto de entrada como de salida. Y cuando se genera el campo magnético a través de la bobina, se genera el campo magnético a través de esta bobina, entonces este entrehierro tiende a bajar. ¿Sí? Siempre va a escuchar este sonido típico. Y lo que hace ahí es que ese contacto que está ahí, ¿lo ves? Ahí subió, ahí se separó, por lo tanto está abierto los contactos. Cuando la bobina se energiza y se crea el campo magnético por la resistencia reluctiva, este entrehierro sube y cierra los contactos. Ahí empieza a fluir corriente. Cuando se desenergiza la bobina, pierde esa fuerza y el resorte también le ayuda a ir al estado abierto. Esto es básico y sencillo lo que es un contactor. Bueno, lo que le quería mostrar también es esto, ¿no? Para que tengan cuidado como experiencia. Miren esta bobina. Esta bobina está como quemada. ¿Por qué? Porque se le colocó 24 voltios DC y ella no trabaja con 24 voltios DC. Tiene que ser con 24 voltios AC. Por lo tanto, para que ella pueda operar, tienes que, si tienes, si tienes de acometida eléctrica en tu lugar de trabajo, 220 voltios, tienes que llevarlo a 24 voltios DC, 24 voltios AC. Que no le pase a ustedes también porque se le daña los contactores. Si lo armamos. Normalmente esto cae de una sola manera. Aquí entró bien. Le metemos el resorte. Y ahora le colocamos. Está re. Tiene una sola caída. Mira que aquí está el tornillo. Aquí está el tornillo. Entra acá. Ahí cerró correctamente. Bueno, en resumen, el contactor es el dispositivo eléctrico de conmutación automática que tiene una bobina que al crear el campo magnético cierra los contactos y permite el paso de corriente hacia el motor. Tiene un contacto auxiliar en algunos casos, algunos no los tiene. Puede ser conectado hasta motores trifásicos de 660 voltios. En este caso trabaja con 12 amperes máximo. Siempre que compres un contactor tienes que confirmar
cuál es la corriente máxima de trabajo y bueno, comprar el más adecuado para la aplicación que tú vayas a hacer. Vamos a hacer una prueba. Lo que quiero es aplicar 24 voltios en la bobina, en A1 y A2, y para que vean cómo trabaja. Me abrí bien los contactos acá. Le conecto la bobina, punto positivo. El positivo está acá. Ya va. Tenemos el positivo. El positivo está acá. Y este sería el negativo. Bueno, ahí solamente lo voy a poner. Déjame cerrar bien acá. Solamente lo voy a poner y ahí van a ver cómo cierra el contacto. Que ahí cerró. Abrió. Cuando aplica los 24 volts, se genera el campo magnético y el entrehierro es atraído hacia abajo y cierra los contactos. Eso es todo lo que hace. Cuando es atraído hacia abajo, permite el flujo entre los dos extremos, entre la entrada y la salida, y permite el flujo de corriente hacia el motor. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase.